Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Soy el pastor Mauricio Fernández Pardo, pastor principal en Ministerios Hepzibah, y qué gusto poder continuar con ustedes transmitiendo esta serie de estudios, los cuales han sido de verdad de mucha bendición. Hemos compartido muchas cosas sobre lo que es la paternidad espiritual. El tema, ¿verdad?, que estamos abordando se llama el pan para los hijos. Y obviamente cuando hablamos pues de hijos espirituales, necesariamente tenemos que hablar de padres espirituales. Así que muchas gracias por estar con nosotros, por continuar en esta serie. Hoy vamos a concluirla. Hoy estaré hablando sobre la responsabilidad y los deberes de los padres espirituales. Si Dios lo permite, estaremos concluyendo. Hemos hablado mucho sobre la importancia de ser unos buenos hijos. De esa manera seguramente nos convertiremos en buenos padres también. Un hijo que tiene un padre responsable, que es bien educado, que va bien dirigido conforme a la bendita palabra de Dios, sin duda alguna, el día de mañana será un varón o una varona que llevará muchísimo fruto abundante conforme a la perfecta voluntad de nuestro Padre. Amén. Pues si me lo permites, vamos a orar y vamos a continuar este estudio. Precioso y buen Dios, Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias, Señor, por este día. Te pido, Padre, que nos bendigas, nos dé sabiduría. Te pido, Señor Dios, que tu Santo Espíritu nos conduzca al conocimiento de la verdad. Seamos perfeccionados en esta verdad y podamos, Señor, caminar en los propósitos que tú tienes para con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por esta serie de estudios que hemos compartido. Te pido que bendigas a todas las personas que han escuchado o que han visto estos estudios, Padre. Te ruego que seas tú trayendo revelación, gozo y paz. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Aleluya, amén, amén y amén. Pues bueno, a manera de un pequeño resumen, hablamos en la clase anterior de qué importante es que entendamos que un mentor solamente, digamos así, es aquella persona que se va a preocupar o que su compromiso llegará solamente en enseñar conceptos. Sin embargo, un padre espiritual o una madre espiritual es aquellos que van más allá de dar una simple enseñanza o capacitación, sino que va a buscar que sus hijos puedan crecer, puedan, digamos, desarrollarse de una manera íntegra e integral, claro está. Y bueno, cuando hablamos de los hijos espirituales, estamos hablando de que muchas veces también los hijos o de los hijos depende el crecimiento, debido a que pues no podemos forzar a nadie a comprometerse, a crecer, a descubrir, a aceptar su llamamiento, los dones, pues los talentos que el eterno y buen Dios ha puesto en su vida. Claro, decía el apóstol Pedro, y lo vimos también en clases anteriores, decía, ¿verdad? El texto, desead como recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Imagínate, si como bebés espirituales necesitamos desear esa leche, imagínate ahora también como hombres y mujeres que queremos tener un crecimiento espiritual y llegar desde luego a una madurez. El ser padre espiritual abarca muchísimas áreas de la vida, no solo tiene que ver entonces con el conocimiento o con la enseñanza, es decir, con cuestiones meramente bíblicas, sino que la palabra se haga una realidad. ¿Recuerda lo que Santiago dice? El libro de Santiago nos enseña que no seamos oidores, sino hacedores. Luego entonces, saber es una parte fundamental, pero acompañar a otros para que puedan tener esa madurez en una vida real o en una vida cotidiana, en una vida permanente, es la tarea de los que somos padres espirituales y obviamente nuestros hijos espirituales también deberán de hacer la parte que les corresponde. Mira, entre los deberes más importantes de un padre espiritual hacia sus hijos espirituales, pues no es solamente como decir, bueno, pues te bendigo y ya. Sí, la Biblia dice en Juan capítulo 17, en el versículo número 12, Juan 17, 12, empieza el Señor Jesús orando. Esto lo vimos también en la clase anterior, por eso no quiero detenerme tanto, pero quiero rescatar esta parte donde dice, yo ruego por ellos. Jesús mismo, delante del Padre Celestial, está poniéndose
digamos así, a la brecha, está poniéndose delante de sus discípulos para clamar, para rogar, para bendecir, para que el eterno y buen Dios tenga misericordia de ellos, para que los libre de todo peligro y de toda adversidad. Así que un deber de un padre espiritual es dedicar tiempo en la oración por sus hijos e hijas espirituales. Dice entonces el versículo 12, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que tú me diste. Amén. Entonces, alguien me preguntaba, ¿cómo puedo descubrir quién es mi padre espiritual? Entiéndase que si es padre espiritual, luego entonces el Espíritu Santo es quien nos conducirá a descubrir quién es aquella persona, hombre o mujer, que el mismo Espíritu Santo va a poner delante de mí para que me cobije, para que me abrigue, para que me proteja, para que interceda por mí, para que esté allí cuando yo lo necesito. Ese es el deber de un padre en lo natural, también entiéndase de una manera espiritual. No podemos elegir a nuestros padres biológicos, ¿verdad que no? Sino que, pues bueno, en el resultado de una relación previa, en un estado de, digamos, ya de conocerse, de amarse, de contraer matrimonio, esta pareja, pues bueno, vienen a ser bendecidos, así dice la Biblia, los hijos son una bendición de Dios. Luego entonces venimos los hijos como un regalo de parte de Dios. Pero en el caso de un padre espiritual, tampoco es necesariamente como que esta persona me gusta o como que aquella persona me parece más grata. No, el Espíritu Santo es que nos dará a saber quién ha de ser nuestro padre espiritual o nuestra madre. Te voy a poner un ejemplo. Hablábamos en el Antiguo Testamento, ¿recuerdas cuando Elías tenía a su hijo espiritual Eliseo? Y cómo Eliseo le dice, pues padre, yo quiero que me des una doble porción de lo que tú tienes. Y entonces, pues Elías bendice a su hijo espiritual y viene sobre él una porción, una doble porción de la unción que el Eterno había puesto sobre el profeta. Después vemos cómo ese hijo se convirtió en un buen padre, tuvo a Giesi. Amén. En el Nuevo Testamento quiero que abras tu mente y tu corazón porque también nos habla en una revelación muy clara de que existen las madres espirituales. ¿Cómo así? Sí, aunque usted de pronto a lo mejor lo ha leído muchas veces, tal vez no te has percatado. Mira, la primera persona, por decirlo así, que de manera literal vemos en la Sagrada Escritura que tuvo una madre espiritual, es Jesús. Claro, ¿recuerdas cómo vino el ángel y le dijo a María que ella sería la madre de Jesús? Entonces ella dice, pero ¿cómo va a ser así si yo no tengo relaciones íntimas sexuales con quien va a ser mi esposo? Recuerden que ella estaba comprometida solamente, todavía no contraía nupcias y todavía no vivía con su esposo, con José. Entonces el ángel le explica que lo que ocurrirá será por gracia del Espíritu Santo. Ella acepta y se convierte en ese instante, fíjate bien, en ese instante se convirtió en una madre espiritual. Ella no puso el óvulo, José no puso el esperma, ellos no son los padres biológicos de Jesús. De esa misma manera somos engendrados en el corazón de un hombre o de una mujer para que sea nuestro padre espiritual. ¿Qué estoy diciendo? Que también es anunciado. ¡Wow! ¡Qué hermosa revelación! ¿Te das cuenta? El Padre, a través de un ángel o el mismo Espíritu Santo de Dios, va a hablar al corazón de aquel varón para decirle, tú vas a tener un hijo espiritual o una hija espiritual. A ese hijo, a esa hija también lo conduce y le hace saber quién es aquella persona que el eterno y buen Dios ha decidido para que sea su padre o su madre espiritual. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Porque algunas personas me dicen, pastor, ¿usted es mi padre espiritual? De entrada, qué bueno que me reconoces como tu pastor. Pero la segunda cosa que es muy importante que tú tengas presente es que el Espíritu Santo te va a revelar a ti si es que efectivamente esta persona o cualquier otra persona va a ser tu padre espiritual. Obvio, no va a ponerte por padre espiritual a alguien que no tiene una relación con Dios, que no tiene una comunión con el Espíritu Santo, que apenas si conoce de Dios. ¿Cómo? Así de sencillo. Mira, por ejemplo, si una persona acaba de nacer de nuevo, sí, ya está empezando a ir a la iglesia, sí, ya se está discipulando de alguna u otra manera, y esta persona dice, es que creo que voy a tener un hijo espiritual.
chanfle. Es como si dijéramos de un niño, de una niña, ya lo ponía en otro momento como ejemplo, van a ser padres biológicos. No están ni física, ni moral, ni intelectual, ni anímica, ni de ninguna manera están preparados para no solamente criar, engendrar, criar a un bebé, porque claro está que esto requiere de una, digamos así, madurez. Amén. Entonces, la verdad es que la escritura me da a saber que hay un cierto, ¿cómo decirlo así? Una pequeña restricción. Usted no puede hacer un padre espiritual o una madre espiritual a alguien que es un inmaduro o que ni siquiera es cristiano. Así de fácil. Debe de ser un hijo de Dios. Recuerden que el pan es para los hijos. Amén. Después leemos en Lucas capítulo 22, en el verso 31 y 32. Este lo voy a parafrasear, perdóname, estoy yéndome quizás un poquito rápido, pero son textos que ya todo el mundo conocemos, ¿no? Lucas capítulo 22, verso 31 y 32. Aquí es cuando de pronto ya estando Jesús con los discípulos, habla con Pedro y le dice, Pedro, Satanás ha pedido, o os ha pedido, es decir, como que pidió la autorización de zarandearte, como un trigo. Pero dice Jesús, yo he rogado por ti para que tu fe no falte, para que tu fe no falte. ¿Qué hace un padre espiritual? No solamente va a enseñarles para que tengan la certeza, eso es fe, sino que va a orar para que esa fe nunca falte. ¿Es claro? Recuerda que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es por más decir que un padre espiritual conduce en el conocimiento de la escritura a los hijos. ¿Para qué? Para que crezcan en la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué dijo Jesús a Pedro? Sí, Satanás ha pedido chance para que te zarandee, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Qué está diciendo también? Que los hijos espirituales se pueden enfrentar a una situación de problema, a una situación, digamos, de lucha, alguna situación complicada, ¿no es cierto? Bueno, como padre espiritual no es quitarlos del problema. Fíjate bien, Jesús no dijo, pero no te preocupes, ya intervine para que no pueda hacerlo, para que no te ponga a prueba, para que no te zarandee, para que ni siquiera se acerque. ¿Pudo haberlo hecho Jesús? Desde luego que sí. ¿Lo hizo? No lo hizo. ¿Por qué? Porque es necesario, hermanos, hermanas, es necesario que en algunas situaciones como padres espirituales solo nos quedemos atrás rogando, intercediendo para que la fe de este varón, de esta varona no falte. Pero ellos tienen que ganar la victoria, ellos tienen que crecer, ellos tienen que madurar, ellos tienen que poner en acción su fe. De lo contrario, estaríamos creando chamaquitos irresponsables, chamaquitos codependientes, personas que no van a caminar ni van a buscar salir adelante por sí mismos, sino que siempre estarán a la sombra de su padre o de su madre. ¿Esto ocurre de manera natural? Sí. Lamentablemente, esto ocurre de manera natural y no es correcto, hay que decirlo, no es correcto. Los padres que son verdaderamente padres responsables buscarán que sus hijos salgan de sus propios retos, que le echen ganas, que se levanten, que busquen la forma de resolver sus propios asuntos. Ellos respaldando, ellos atrás, vigilantes para que en algún momento que saben que tienen que intervenir, puedan intervenir. De lo contrario, Jesús nos pone el ejemplo, dice, pero yo he rogado, es decir, aquí detrás estoy para decirte que tú puedes echarle ganas, que tú vas a salir adelante y que yo voy a pedirle al Padre para que esa fe, para que ese conocimiento que hoy tú tienes, puedas echarlo a andar y entonces no falte todo lo que tú necesitas para ser más que vencedor. Amén. Qué hermoso. Ahora, en segunda de Timoteo, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, dice también en la escritura que el mismo Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿sabes? Yo no ceso de orar por ti ni de día ni de noche, ni de día ni de noche. Hay momentos en que un padre espiritual no solamente es
en el tiempo de la congregación o en el tiempo del discipulado, o vamos a decirlo así, un padre espiritual no solamente es padre espiritual en horas hábiles, claro que no. Un padre espiritual será padre espiritual las 24 horas, así como imagínate los papás biológicos como dicen, no, pues de 8 a 3 soy papá o soy mamá y después pues a ver que se arregle, ¿verdad que no? Pues bueno, debemos entender que un padre espiritual tiene que estar allí las 24 horas del día, los 365 días del año para sus hijos espirituales. Claro, sin sobreprotegerlo, lo voy a volver a decir, sin sobreprotegerlo, pero sí que el hijo o la hija sepa que su padre espiritual está allí y que sabe que puede contar con él o con ella. Amén. Ahora, un punto clave también sobre la paternidad espiritual. Muchos entienden que paternidad espiritual es como, pues yo ya quiero tener hijos para mandarlos a los mandados y ya no tenga que ir yo. O quiero tener hijos para que el día de mañana, que ya sea viejo, me mantengan. O quiero tener hijos para que pues hagan las cosas por mí. Qué triste y qué lamentable. Este es un pensamiento humano. Este es un pensamiento conveniente. Este lamentablemente es un pensamiento natural. ¿En lo espiritual podría darse? Sí, lamentablemente sí. Pareciera que los hijos espirituales solamente son como para hacer los mandados. Claro que no. El trato paternal correcto es aquel trato en el que va a posicionar a su hijo, haciéndole crecer en seguridad, sabiendo que este varón tiene dones y cualidades y que los va a desarrollar con tu ayuda, en que ese varón o varona puede ser y debería de ser mejor que tú. Imagínate Elías cuando Eliseo le dijo, quiero una doble porción de lo que tú. Imagínate a Elías diciéndole, oye, pues ¿qué te pasa? Tú nunca vas a hacer más que yo. Elías le dijo, sí, está bien, lo que pides no es cosa fácil, pero quiero que pagues el precio. ¿Te das cuenta? Sí, pagó un precio. ¿Y cuál era el precio? Sencillo, que viera cuando Elías era llevado por el Señor, era apartado. ¿Sabes qué le estaba diciendo Elías a Eliseo? Esto también es una hermosa revelación. ¿Cuándo tú como hijo o hija vas a tener lo que tú esperas espiritualmente, en este caso Eliseo, una doble porción espiritual de su padre espiritual? No lo abandonó. Es una realidad. Lo que Elías le estaba diciendo, va, si tú estás conmigo y me ves partir, entonces lo que me estás pidiendo es tuyo. ¿Fue un pensamiento egoísta? No, la verdad es que no. Eliseo, quiero decirte que aceptó quedarse con su padre espiritual. Y te voy a decir algo, si tú has leído, por ejemplo, quién era Elías, pues era un hombre bastante rígido en determinado momento, duro, era arrebatado, tenía un carácter también bastante complicadillo, pero Eliseo aceptó quedarse con su padre espiritual hasta el final. Esto es muy interesante y te voy a decir por qué. Porque lamentablemente en esta sociedad, muchos que son hijos dicen, ya me urge ser mayor de edad y ahí se ven, con permisito papá, adiós, chaucito mamá, ahí nos vemos. La verdad es que sí es cierto que en Génesis capítulo 2 dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán uno. ¿Verdad que sí lo dice? Pero cuando dice dejará, está hablando de que ya no estará bajo la cobertura o la responsabilidad de su padre o de su madre, sino que él asumirá una propia responsabilidad que tendrá sobre él mismo, sobre su esposa y ahora sobre sus hijos, sobre su propia familia. Eso no tiene nada que ver con que agarres tus maletas y te vayas. No habla de eso la Escritura. Tendríamos que entenderlo todavía más. Amén. ¿Sabes? Eliseo le estaba diciendo a Elías, yo quiero una doble porción. Ese era un buen deseo, la verdad es que se lo merecía. Era la parte de su herencia y quizás un poco más. Pero todo tiene un precio. Hay personas que quieren un puesto, que quieren un liderazgo, que quieren ser nombrados o ungidos, etc. Y una vez que esto sucede, se van. Yo he sabido lamentablemente de muchos ministerios en donde los hijos espirituales agarran sus maletas, se van
y después, ¿sabes qué? Ni siquiera vuelven, ni siquiera siguen siendo parte de ese ministerio, de esa casa ministerial, y terminan hasta arrimándose a otros ministerios, como que si no tuvieran un padre o una madre espiritual. ¿Por qué? Porque esa es la crisis que vivimos en la actualidad de una manera natural también. Es triste, ¿no te parece? Así que, número uno, la calidad del trato paternal tiene que ser, sí, responsable, cariñosa, tolerante. Tiene que ser una paternidad no solamente que mime, sino que ayude a que la persona crezca, alcance a una madurez. Tiene que haber una relación de padre a hijo y de hijo a padre, amorosa, respetuosa, pero, miren, bien unida, sobre todo con una unidad perfecta. Hay tres cosas que nunca se te deben de olvidar sobre cómo elegir a un líder, sobre cómo abrazar a alguien como un hijo, sobre cómo vas a ceder autoridad a otro. Número uno, que ame a Dios sobre todas las cosas. Número dos, que ame a la iglesia o a la congregación. Y número tres, que te ame a ti. Si una de esas tres cosas falta, sabes, no puedes ser abrazado ni como líder, ni como un ministro adjunto, y mucho menos como un hijo. Tiene que amar a Dios, la iglesia y a ti. Porque si una de esas tres falla, entonces tarde o temprano esto se va a disolver. ¿Es claro lo que digo? Aleluya. Vamos por favor a Primera de Tesalonicenses, Gloria a Dios, capítulo 2. Ahí vamos a profundizar un poquito más. Primer libro del apóstol Pablo a los de Tesalónica, capítulo 2, versículo 7. Antes, dice aquí el apóstol Pablo, fuimos tiernos. ¿Te das cuenta? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Ya está ahí? Primer libro del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Quisiera que aprendamos una palabra. Me gusta esta porción. La palabra nodriza es una palabra compuesta, perdón, es una palabra griega que viene de la palabra trofos. Aleluya. Una disculpa. La palabra nodriza viene de una palabra griega que es trofos. Trofos. Y la palabra trofos se va a traducir como madre. ¿De acuerdo? Es decir, claro, entendemos que ¿por qué inventar una palabra que también signifique madre y no simplemente madre? ¿No te parece? Ok. Luego entonces pareciera una palabra sinónima. Esto es, nodriza vendría a ser como una madre sustituta. Así de fácil. Qué hermosa palabra. Bueno, trofos es una palabra muy clave para poder entender cómo es que debemos de cuidar a nuestros propios hijos espirituales. Y dice así, versículo 8, 1 Tesalonicenses 2:8, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. ¿Te das cuenta entonces que aquí el apóstol Pablo pone como clave el amor, el cariño, esa relación fraterna, esa relación entrañable entre el padre espiritual y los hijos? No se trata nada más de que, pues, creo que es mi hijo o creo que es mi hija. Oye, ¿de qué manera tan irresponsable estaríamos pensando que alguien pueda llamarle el tal vez es mi hijo? Qué horror, ¿no te parece? Mira, el apóstol Pablo usa la palabra trofos, esta palabra griega, que ya decía es como madre sustituta en lugar de un padre. ¿Por qué? Porque está buscando que la relación espiritual tenga que ver también con esa característica que las mujeres tienen de una manera natural cuando tienen a un bebé. Y es esa ternura, es esa manera de poder incluso, fíjate bien, poner en riesgo su propia vida
No sé si usted alguna vez, bueno, si es mujer y es madre, creo que es por demás lo que voy a decir. Pero si usted es varón, a lo mejor en algún momento ha visto el nacimiento de un bebé. Literalmente se dice que, por ejemplo, un varón no podría soportar el dolor que provoca un alumbramiento. Cuando una mujer está pariendo, es tan fuerte, su cuerpo está tan diseñado para soportar ese momento de parir que un hombre no podría, un hombre literalmente moriría. ¿Sabes? Lo que dice el apóstol Pablo es, ¿de verdad estarías dispuesto a sufrir por tus hijos espirituales? Sufrir por un hijo espiritual también es bastante doloroso. ¿A qué me refiero? Podría traicionarte, podría lastimarte, podría, no sé, darte la espalda, podría irse y ni siquiera decir, oye, gracias por todo lo que has hecho por mí, ahí te ves, ¿no? O sea, quizás ni siquiera sea capaz de esto. ¿Sabes por qué? Porque de la manera natural también ocurre. Hay hijos e hijas que terminan escapándose, ni siquiera son capaces de decirle, pues papá, mamá, ya no quiero estar contigo, ahí te ves. La verdad es que así como pasa en lo natural, pasa en lo espiritual. Fíjate que si te das cuenta, estoy hablando de padres e hijos a la par, porque debemos entender que estas características de un padre espiritual, cuando un hijo las recibe, por ejemplo, si yo crezco con un padre y una madre amorosos, comprensivos, tolerantes, si yo crezco en medio de una familia en donde mi padre y mi madre son personas que me aman, seguramente yo seré un padre amoroso. Pero ¿cuántas veces vemos que hay padres, hablando de los varones, por ejemplo, que así de manera sencilla abandonan a la mujer con hijos? ¿Sabes? Muchos de ellos también fueron hijos abandonados por un padre. Y son patrones que se repiten. Claro, eso fue lo que aprendieron. Eso lo ven como normal. De manera espiritual tenemos que cambiar, tenemos que transformarnos, tenemos que liberarnos de ese pensamiento y de esa situación demoníaca. ¿Sabes por qué? Porque no es el modelo de Dios, va en contra del modelo de Dios. Por eso me atrevo a decir que es una actitud demoníaca. Mira bien, cuando un padre piensa ser padre porque es rudo, porque es grosero, porque es una persona impositiva, porque es una persona violenta, porque, ¿sabes? Espiritualmente, y es muy lamentable, he visto a padres espirituales que son duros, que son groseros, que son personas agresivas. Claro, ojo lo que voy a decir, todos los seres humanos somos violentos en tal o cual proporción, pero lamentablemente vivimos en medio de una cultura y de un bombardeo de violencia. Y por supuesto que no estoy justificando, la violencia no se justifica en ninguna manera, pero esa es la manera en la que crecemos a diario. Por eso, cuando un hombre o una mujer acepta ser un padre espiritual, tiene que saber, lo vuelvo a repetir, que una madre ama a su hijo a pesar de todo y sobre todo. Hay sacrificio, hay dolor, hay peligro de muerte, hay situaciones que lo pueden llevar a un extremo. Si aceptó ser madre, si aceptó ser padre, sabe que esto podría suceder. Y que con la ayuda de Dios, por supuesto, cuántas miles o millones de mujeres han parido, y no una vez, sino varias veces. Es impresionante que después de saber tanto dolor y tanto riesgo, se atreven a ser otra vez mamá. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Pues así de manera espiritual. Si tú has alguna vez tenido un hijo o una hija espiritual y ha pasado que se ha ido y todo lo que ya dije, bendícele, ámale, respétale, quiérele, perdónale, porque de la misma manera el Señor hará contigo. Porque yo mismo he fallado como un hijo, ¿no es cierto? Así que tengamos un afecto especial, sí, pero responsable. ¿Qué significa responsable? Que también toda consecuencia tiene todo acto tiene una consecuencia. Todo acto tiene una consecuencia. Y si los hijos no son corregidos, entonces esos hijos se pueden volver unos gañanes, se pueden volver unos, ¿cómo decirlo? Malos hijos, se pueden convertir en unos delincuentes, de manera literal.
Cada uno de nosotros debemos de ser responsables para con nuestros hijos en lo natural y también en lo espiritual. Amén. Aleluya. Fíjate bien, entonces estamos ya concluyendo este estudio. La verdad es que ha sido bien hermoso. Los hijos espirituales son un regalo, son una bendición de parte de Dios. Dice el apóstol Pablo entonces que nosotros debemos de tener un afecto y una ternura, un cariño especial. En el versículo 9 dice, porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga. Vemos cómo un padre espiritual valora el trabajo y el sacrificio que los hijos espirituales hacen. No se cuelgan de ellos, sino que con toda buena intención van a servirle a ellos, acompañándoles y ministrándoles todo el tiempo que sea necesario. ¿Por qué? Porque un día esos hijos van a dar testimonio de que su padre espiritual dedicó tiempo, dedicó cuidado, sacrificó y estuvo siempre ahí. Esto lo recordarán con cariño y seguramente lo contarán a sus propios hijos. ¿No es cierto? Versículo 11. Así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Subráyelo. Otra tarea muy importante de un padre espiritual es exhortar y consolar. Amén. Entonces, no solamente se trata, decíamos, de dar enseñanza, ¿verdad que no? Va mucho más allá. Y luego en el versículo 12 dice, y nos encargamos que anduviesen como es digno de Dios, que los llamó al reino y gloria. Aleluya. Enseña a tus hijos evangelio de reino. Enséñale a tus hijos en conocer y saber qué es la gloria, para que ellos puedan crecer siendo útiles instrumentos en las manos del eterno y buen Dios. Versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según y en verdad como palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Sabes qué está hablando este versículo 13? Hay dos palabras importantes. Una es kerigma y la otra es didaque. Didaque. Kerigma es con K, kerigma y didaque. Ajá. Esto está hablando precisamente del primer mensaje y del seguimiento del mensaje. Dice la escritura, le llamamos a versículo 13, no recibieron palabra de hombre, sino palabra de Dios para que actúe en donde, en los creyentes. Amén. Luego entonces, cuando nosotros estamos teniendo a bien acompañar a nuestros hijos espirituales, debemos de tener a bien también capacitarnos, estudiar, pedir ayuda de un padre espiritual. Una vez alguien me decía, si yo no tengo un padre espiritual, ¿puedo tener hijos espirituales? Híjole, qué extraña pregunta, pero creo que es muy, muy válida. ¿Por qué? Porque, pues bueno, de poder ser un padre, creo que sí puede ser un padre. La pregunta es, ¿qué tipo de padre? ¿Qué tipo de padre estarás siendo para esos hijos espirituales? ¿Me estoy explicando? Ay, mire, yo estoy seguro que muchas personas tienen un llamado muy, muy especial en sus vidas y que hay una gran revelación de parte de Dios en sus vidas. Sin embargo, vemos aquí cómo el Señor Jesucristo, de entre todos los discípulos, escogió a 12. Y de esos 12, habían 4, los cuales tenían mucho más relación con ellos. Andrés, Pedro, Jacobo y Juan. Eran como los más cercanos. La palabra didaque es mensaje, pero, perdón, querigma es mensaje o anuncio primario o nuevo. Es la buena noticia en términos simples. Pero didaque tiene que hablar de una enseñanza más profunda. Es un discipulado. Entonces, hay personas que pueden dar el mensaje de salvación y enseñarles lo básico y eso los convierte en un padre espiritual. Sí, pero que cuando esa persona tenga problemas ya más fuertes y a lo mejor tú mismo ni siquiera has superado esa parte. Claro, toda la vida estamos en una
constante capacitación, en una constante sanidad, en una constante liberación. Claro que sí. Pero lo que quiero decir es que imagínate que el papá y la mamá ni siquiera sepan cómo mantenerse a ellos mismos y pretendan tener hijos que también necesitarán ser mantenidos. ¿Me estoy explicando? Perdón por el ejemplo, pero creo que es la manera más sencilla de explicarlo. Todos los padres espirituales podemos dar el carisma, pero no todos podemos dar el didaque. ¿Estás comprendiendo lo que digo? Creo que necesitamos madurar todavía más. Bueno, pues aquí le termino este estudio. Le doy gracias a Dios por tu vida y yo espero que la próxima clase estaré solamente concluyendo, estaré trayendo algunas conclusiones solo para poder, como decimos, amarrar todo este mensaje que ya hemos compartido durante todas estas lecciones. Amén. Vamos a orar. Precioso y buen Dios, Padre Todopoderoso y Eterno, te doy gracias, papá, por la vida. Te pido que bendigas cada una de estas personas que están escuchando o viendo este estudio bíblico. Habla en nuestras vidas y capacítanos para buena obra. Te ruego, precioso y buen Dios, que tu Santo Espíritu nos conduzca a toda verdad. Precioso Padre, permita que podamos caminar sin apartarnos de ti ni a derecha ni a izquierda. Espíritu Santo, danos esa madurez que necesitamos para poder ser padres espirituales, no solamente en el dicho o de manera superficial, sino que podamos ser verdaderos padres que estemos allí en el tiempo que sea menester estar para poder apoyar, para poder sacar adelante y para poder hacer de nuestros hijos espirituales los mejores hijos que serán excelentes padres. Bendíganos, Señor Dios, le ruego en el nombre de Jesús. Que el eterno y poderoso Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz. Que el eterno y buen Dios te bendiga y también te bendigo en el nombre del Padre, de Jesús y del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén, amén, amén. Pues muchísimas gracias. Le doy gracias a Dios por tu vida y bueno, pues si Dios lo permite, estaremos concluyendo en la siguiente lección. Que el eterno y buen Dios te bendiga, la paz del eterno. Aleluya. Amén.